través de este video te quiero hablar de lengua, así, de analizar las oraciones. Vamos entonces, por ejemplo, a la oración bimembre, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, esta oración que dice Juan trabajó mucho hoy. El sujeto es Juan, ¿sí? Y el predicado es trabajó mucho hoy. Después tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, ¿sí? Que es trabajó, y esta es una oración bimembre, ¿sí? Vamos a ponerla así, oración bimembre. Después tenemos una oración unimembre. La oración unimembre, lo que pasa en este caso es que no se puede dividir el sujeto del predicado, ¿sí? Entonces acá tenemos la oración unimembre. Tenemos el sujeto y el predicado, esto que estamos viendo, ¿sí? Tenemos una oración que dice marcha lentamente el tren. En esta oración marcha es el predicado y lentamente el tren es el sujeto. El tren podríamos decir que es el núcleo del sujeto, ¿sí? Y marcha es el núcleo del predicado que está marchando, ¿sí? Es un verbo. Es decir, el sujeto se relaciona con el verbo y el predicado se ajusta al sujeto. Ahora, el sujeto expreso, tenemos por ejemplo, los pasajeros presentaron sus boletos al guarda. Entonces, los pasajeros presentaron es el sujeto expreso, lo simbolizo SE, sus boletos al guarda. Desde presentaron, ¿sí? Porque es el verbo presentar, acá sería SE. Presentaron sus boletos al guarda, este es el predicado, ¿sí? Entonces presentaron es el núcleo que es el verbo del predicado, ¿sí? Y los pasajeros entonces es el sujeto expreso, ¿sí? Después el sujeto tácito es aquel sujeto que no se escribe claramente, sino que uno tiene que entenderlo, a ver, e interpretarlo como es, ¿sí? Leemos por ejemplo, luego se acomodaron a los asientos, ¿sí? Todo esto podríamos decir nosotros que es el predicado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién se acomodó a los asientos? Ellos luego se acomodaron a los asientos. Entonces, el sujeto tácito es ellos, ¿sí? Que fueron los que se acomodaron a los asientos. Vamos a ponerle a esta oración también, que es una oración bimembre, que me estaba olvidando, y a esta que hicimos recién, que es una oración bimembre, ¿sí? En la cual luego se acomodaron a los asientos. Acomodaron acá es el núcleo del predicado, ¿sí? Tenemos el sujeto simple. Dice, el hombre colocó las valijas en el porta equipaje, ¿sí? Bueno, entonces el hombre es el sujeto simple, lo simbolizo SS, colocó las valijas en el porta equipajes, es el predicado, colocó, que es el núcleo del predicado, que es un verbo, ¿sí? Hombre es el núcleo del sujeto, ¿sí? Que es un sustantivo. Bueno, después el sujeto compuesto. Y aclaro acá que es una oración bimembre también, ¿sí? Eso me gusta aclararlo. Ahora vamos con el sujeto compuesto, ¿sí? Dice, la señora y la niña buscaron lugar cerca de la ventana. La señora y la niña son entonces el sujeto compuesto, lo simbolizo SS. Buscaron lugar cerca de la ventana es el predicado, ¿sí? Entonces, la señora y la niña, es decir, ¿qué diferencia hay entre el sujeto simple y el sujeto compuesto? Que el sujeto simple tiene un solo núcleo y el sujeto compuesto tiene de un núcleo en adelante, ¿sí? Entonces, en el sujeto simple, hombre es el único núcleo que hay, en cambio en el sujeto compuesto, señora y niña son los dos núcleos que hay. Buscaron es el núcleo del predicado y entonces ahí tenemos sujeto compuesto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los modificadores del núcleo del sujeto. Los modificadores del núcleo del sujeto tenemos por ejemplo el modificador directo, el modificador indirecto. Los modificadores se subordinan al núcleo, ¿sí? Si tenemos por ejemplo la oración, 4 carteles de distintos colores señalan los distintos sectores, ¿sí? Entonces por ejemplo 4 es un modificador, le voy a poner modificador. Carteles de distintos colores también es otro modificador del núcleo que es carteles. Ahora, 4 carteles de distintos colores es el sujeto, ¿sí? Señalan los distintos sectores es el predicado. Señalan es el verbo, ¿sí? El núcleo del predicado, que es un verbo, y después en cambio carteles es el núcleo del sujeto, ¿sí? Y esta también es una oración
bimembre, ¿sí? Acá me olvidaba en la última de ponerle también que es una oración bimembre, ¿sí? Ahí tenemos que estar en todos los detalles para hacerlo bien. Bueno, después el modificador directo, dice, las mariposas volaban sobre el rosal. En los modificadores directos se puede dar que el artículo sea un modificador directo, es decir, en este caso es las, ¿sí? Modificador directo de las mariposas, que es el núcleo del sujeto, porque este es el sujeto y este es volaban sobre el rosal, es el predicado, ¿sí? Entonces ahí tenemos que las es el modificador directo. También puede ser un adjetivo el modificador directo. Coloridas es el adjetivo de mariposas, que es el núcleo del sujeto. Entonces coloridas mariposas, que es el sujeto, coloridas es un adjetivo, es un modificador directo también. Volaban sobre el rosal es el predicado. Volaban es el verbo, ¿sí? Es el núcleo del predicado. Volaban, que es el núcleo del predicado. No sé si te das cuenta que cuando le pongo una N mayúscula es el núcleo del predicado, que puede ser un verbo, un sustantivo, un adjetivo, lo que sea. Y cuando le pongo la N minúscula es el núcleo del sujeto. Esa es la diferencia entre la N mayúscula y la N minúscula. Después tenemos, y aclaro acá que estas oraciones son bimembres. Si no me quiero olvidar, oraciones bimembres, esta de acá y esta de acá también es una oración bimembre, ¿sí? Después tenemos la posición, ¿sí? Que la posición justamente dice acá Javier, el estudiante habló primero. Va entre comillas la posición, ¿sí? Entonces Javier el estudiante, ahí tenemos nosotros el sujeto, habló primero, ¿sí? Es decir, el estudiante, que es la posición, es un sustantivo o justamente una construcción de sustantivos, ¿sí? Entonces el estudiante es la posición que nosotros tenemos, ¿sí? Javier es el núcleo del sujeto, acá tenemos el predicado, y habló es el núcleo del predicado, que es un verbo, ¿sí? Entonces esta también es una oración bimembre, ¿sí? Después tenemos el modificador indirecto, que es las mariposas de varios colores volaban sobre el rosal. Las mariposas de varios colores es el sujeto, volaban sobre el rosal es el predicado. Esta también es una oración bimembre, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Entonces volaban es el núcleo del predicado. Entonces nosotros tenemos acá que dice de varios colores. De es una preposición, ¿sí? Es justamente un núcleo, ¿sí? Es un núcleo de subordinación. Entonces acá tenemos varios colores, que es el término, ¿sí? Que le podemos poner una T para simbolizarlo, ¿sí? Y acá tenemos entonces la preposición, ¿sí? Que es un nexo subordinado, ¿sí? Es decir, vamos a ponerle mejor así para que se entienda: nexo subordinado, ¿sí? De subordinación. Vamos a ponerle nexo de subordinación, es la S, y T es el término, ¿sí? Todo esto forman el modificador indirecto, ¿sí? Es decir, entonces de varios colores es el modificador indirecto, es decir, entre la preposición, que es de, que es el nexo de subordinación, y el término, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la construcción comparativa. Dice, pájaros como flechas cruzaron el cielo. Entonces, pájaros como flechas es el sujeto, ¿sí? Y después cruzaron el cielo es el predicado. También esta es una oración bimembre, ¿sí? Y lo que podríamos decir que cruzaron es el verbo, ¿sí? Es el núcleo del predicado. Después dice pájaros como flechas. Si aparece la palabra como o cual, es porque entonces es una construcción comparativa. Es decir, si dijera como flechas o dijera pájaros cual flechas, es una construcción comparativa. Como en este caso se la simbolizamos con una S, ¿sí? Porque es un nexo de subordinación, y flechas en este caso lo simbolizamos con una T porque también es parte del término, ¿sí? Todo esto es la construcción comparativa. Ahora vamos a ir al predicado. Vamos a ver el predicado. Dice, los pescadores arrojaron las redes al mar. Entonces, los pescadores es el sujeto, arrojaron las redes al mar es el predicado. Fíjate vos que al estar la palabra arrojaron, este es el núcleo del predicado, es un verbo. Entonces, este es un predicado verbal, ¿sí? Entonces tenemos acá un predicado verbal, ¿sí? Porque hay un verbo. Pero en cambio, y es una oración bimembre, sí, lo aclaro también de vuelta, pero en cambio en esta de acá que dice los pescadores arriesgados trabajadores, al decir la palabra trabajadores, que este es el predicado, ¿sí? El núcleo del predicado
trabajadores, al aparecer esta palabra no es un verbo como antes, sino que es un sustantivo, ¿sí? Entonces, como es un sustantivo, va a ser un predicado no verbal, ¿sí? Es decir, porque no hay verbo. Ahora dice, esta también es una oración bimembre, ¿sí? Ahora dice, la tercera oración dice, los pescadores muy arriesgados. Arriesgados es un adjetivo, entonces va a ser el núcleo del predicado. Los pescadores es el sujeto, ¿sí? Y entonces dice, los pescadores muy arriesgados. Entonces, los pescadores muy arriesgados, entonces muy arriesgados, entonces es el predicado, ¿sí? Y entonces, fíjate que el núcleo, entonces, acá primero era un verbo, acá era un sustantivo, acá un adjetivo, ¿sí? Y tenemos que también esta es una oración bimembre, ¿sí? Tenemos también esta frase que dice los pescadores adelante. Entonces, los pescadores es el sujeto y adelante es el predicado. Es una oración bimembre, ¿sí? También. Pero en este caso, adelante es un adverbio y es el núcleo del predicado. Es decir, fíjate que si repasamos, arrojaron era un verbo, ¿sí? Después, trabajadores era un sustantivo, arriesgados, ¿sí? Habíamos dicho que era un adjetivo y adelante habíamos dicho que era un adverbio, ¿sí? Es decir, por eso en este caso el predicado es no verbal, le pongo acá, y el predicado en este caso en adelante también es no verbal, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos las frases, ¿sí? Todas las oraciones, quiero decir. Bueno, ahora vamos al predicado simple, ¿sí? En el predicado simple tenemos, por ejemplo, Alicia cruzó la calle. Y entonces tenemos que Alicia es el sujeto y cruzó la calle es el predicado, ¿sí? En este caso, fíjate vos que tenemos ahí el predicado, bueno, le ponemos acá que el nexo es cruzó, y en cambio acá Alicia es el sujeto, mi compañera. Fíjate que en este caso el núcleo del predicado, que es compañera, no es un verbo, ¿sí? Entonces podríamos decir que acá es un predicado simple, ¿sí? Acá podríamos decir que el predicado no es simple justamente, ¿sí? Porque es decir, es un verbo y acá en cambio aparece una palabra que no es un verbo, por eso no es simple. Después el predicado compuesto, dice Alicia cruzó la calle y entró en la casa. En el predicado compuesto aparecen más de un núcleo en el predicado, es decir, entonces queda Alicia, que es el sujeto, y entonces acá cruzó la calle y entró en la casa. Cruzó es el primer núcleo y entró es el segundo núcleo. Si son verbos además, ese es el predicado, que en este caso es compuesto, ¿sí? Después tenemos, bueno, agrego acá sí que estas oraciones son bimembres, ¿sí? Para no olvidarme, tienen sujeto y predicado, son oraciones bimembres todas, ¿sí? Lo aclaramos, así queda bien completo. Después tenemos Alicia, mi compañera y amiga. Alicia es el sujeto, mi compañera y amiga. Compañera y amiga, en este caso en particular, son núcleos, pero no son verbos, ¿sí? A comparación de entonces es un predicado que no es compuesto, ¿sí? Porque justamente no tiene verbos ahí, ¿sí? Entonces le podríamos poner inclusive, bueno, así está bien, predicado compuesto y acá predicado no compuesto. Ahora el predicado verbal, tenemos el objeto directo y el objeto indirecto, ¿sí? Entonces en el objeto directo, acá una cosa que quiero hacer, así que para que quede más completo, en el predicado compuesto quiero ponerle predicado no compuesto verbal, ¿sí? Y acá abajo predicado no compuesto verbal, ¿sí? Porque, a ver, predicado compuesto, bueno, acá en realidad aparecen dos verbos. Claro, este sí, este es compuesto, perdón, si estaba revisando, este es predicado compuesto, pero en cambio este sí, es no compuesto verbal porque no aparecen verbos, ¿sí? Este es predicado compuesto verbal, ¿sí? Bueno, ahí hice un poco de lío. Predicado compuesto verbal porque aparecen dos verbos y acá
predicado no compuesto verbal, porque estas dos palabras no son verbos, ¿sí? Compañera y amiga. En cambio, cruzó y entró sí son verbos. Ahora vamos al objeto directo. El objeto directo es donde el verbo recae, ¿sí? Por ejemplo, el viento arrastra las hojas. El viento es el sujeto y arrastra las hojas es el predicado. Esta también es una oración bimembre por tener sujeto y predicado. Entonces arrastra es el núcleo del predicado y entonces las hojas es el objeto directo porque es donde recae, donde las arrastra. ¿Qué es lo que hace el verbo? Arrastra a qué cosa, a las hojas. Ese es el objeto directo. Ahora acá tenemos entonces el predicado. Habíamos puesto predicado verbal, vamos a ponerle predicado verbal acá también. El objeto indirecto dice: elegí este libro para Juan. Acá no hay sujeto, porque ¿quién fue el que eligió el libro? Yo lo elegí. Entonces el sujeto es tácito y es yo en este caso. Entonces todo va a ser predicado verbal acá, ¿sí? Entonces ahí nos queda, ¿sí? Entonces, bueno, también esta es una oración bimembre porque tiene el sujeto tácito y tiene el predicado verbal. Ahora fíjate que dice elegí, ¿sí? Que es el núcleo del predicado, este libro para Juan. Este libro es el objeto directo. ¿Por qué motivo? Porque es donde recae el verbo. Y para Juan es el destinatario, que es el objeto indirecto. Es decir, si fuera para Juan, para Cecilia, para Mario o para quien sea, ahí están los destinatarios, ¿sí? Estuvimos analizando oraciones, temas de lengua, ¿sí? Es decir, fíjate que vimos la oración bimembre, la oración unimembre, sujeto y predicado, sujeto expreso, sujeto tácito, que es como si estuviera, pero en realidad no está, hay que agregarlo entre comillas, sujeto simple, sujeto compuesto, modificador directo, aposición, modificador indirecto, después vimos construcción comparativa, el predicado, predicado simple, compuesto, el predicado verbal y por último dentro de eso objeto directo e indirecto. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y que sigas bien. Gracias.